Es el tema del día. En Segundos Afuera. Con 5 grados 6 décimas en la ciudad de Necochea nos conectamos con el señor Juan Venturino y nos sometemos a esta tarea de tratar de explicar de uno de los conflictos de larga data y más importantes que está sucediendo en el mundo, el peligro quizá de una tercera guerra mundial, los augurios hasta de la inteligencia artificial, de cuándo podría darse esta guerra, bueno, cosas que, están sucediendo y que tratamos de entender en la voz de los que saben. Juan Venturino es abogado, divulgador y analista internacional y charla con nosotros en esta mañana. Juan, bienvenido y gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar conversando con ustedes esta media mañana. Bueno, Fresca, nosotros... por cierto. ¿En qué lugar te encontrás de la Argentina? En Buenos Aires, ahora en zona sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, imagínate, Muy si vos fresco sentís frío ahí, imagínate la costa atlántica cómo estamos, ¿eh? Sí. Vengo, hace unos días estuve por ahí y realmente la temperatura era escalofriante. Así que sí, estaba muy fresco. Bueno, linda mañana para Fresco escuchar para andar radio. con Claro, bueno, decía, linda mañana para escuchar radio y para tratar de entender el mundo. Tarea complicada si la hay y para eso te hemos llamado, Juan, así que te dejo al aire. Y lo posible no salir de la madriguera. Claro. Bueno, yo tomando el guante tuyo que has muy inteligentemente convocado, ¿no? La inteligencia artificial. Sí. Yo me quedo con la inteligencia artesanal, la poco que queda. Ok. Cada vez menos. Y lo segundo para decir, digamos, es muy buena realmente copiando ideas de los seres humanos que afanosamente algunos han creado y hay otros que han afanosamente sustraído. Digo, me pasa a mí tristemente todos los días, y yo no soy un revelado, no soy un iluminado ni mucho menos, soy un triste ser humano haciendo esfuerzos por pensar. Y todos los días otros humanos sustraen ideas y nos citan y se olvidan de las fuentes, digamos. Lo que yo llamo la afanosa inspiración. Bien. Pero dicho esto, digamos, de esta inteligencia artesanal que está faltando, y mucho, se está pasando también porque estamos perdiendo la conciencia colectiva, digo, ¿no? Hay demasiadas armas de destrucción masiva, el poder está en manos muy concentradas y que yo te diría casi indefectiblemente en manos de enfermos. Y entendiendo la enfermedad, digamos, psicológica, psiquiátrica, ¿no? Claro. De la mente por esta falta de amor, ¿no? Básicamente, y porque además entendemos que al menos el 60% tenemos algún problemita. Por supuesto, no como para quedar internados, ¿no? Ni medicados, pero digo, sí, distintas formas de neurosis. Pero tampoco para ocupar un lugar tan importante como los que tienen los líderes del mundo, ¿no? Deberían ser seres ejemplares, digo, ¿no? Exactamente. Y ellos casi exclusivamente están enfermos para tratar, digamos, psiquiátricamente. ¿Por qué? Bueno, la patología del poder, ¿no? A eso habría que por ahí discutirlo aparte, capítulo aparte. Pero digo, demasiadas armas de destrucción masiva, demasiado odio puesto en el otro, ¿no? Los seres hablantes, decía ayer un psicólogo maravilloso, que tuve el honor de compartir un rato en la mesa en un programa bastante conocido que se está haciendo fuerte ahora, de Juan Di Natale, que se llama Comunistas, sí, ¿no? Sergio Zabalza, y compartimos un rato esta mesa maravillosa para pensar ideas juntos, ¿no? Y él decía, los seres hablantes tenemos problemas, a veces no nos aguantamos ni a nosotros mismos, ¿no? Y tomando estas palabras de Zabalza, digo, esta gente realmente va perdiendo la noción de humanidad, ¿sí? Cuando digo demasiadas armas de destrucción masiva, son demasiadas, ¿eh? Hablo de ojivas nucleares, con plutonio, con uranio enriquecido, la mayoría son de plutonio, son pelotas de fútbol puestas en misiles con un tan grande poder destructivo que dejan en el ridículo, por su pequeñez, digamos, a Hiroshima y a Nagasaki, que son los únicos dos ejemplos que la humanidad tiene de destrucción de humanos, de seres humanos, ¿no? Después hay ensayos nucleares como el atolón de Krakatoa, en el subsuelo, digamos, que no sabemos qué ha pasado con eso, digamos, ¿no? Ayer escuchaba un poco, Juan, tomando lo que decís, digamos que Irán estaba preparado, y estamos hablando de Irán en este caso porque fue el ataque proporcionado por parte de Israel y Estados Unidos
con armas nucleares como para hacer implosionar la Tierra de un momento a otro, digamos. Eso, digamos, puede llegar a ser un buen título como para entrar en conciencia y en noción de lo que estamos viviendo. A ver, no entendí la afirmación. ¿De Irán decías o de quién? De Irán, digo, que, a ver, supuestamente Estados Unidos dice atacamos el poderío. No. Estados Unidos, muy importante decir esto, es Sí. fundamental utilizar este puntapié. El único, digamos, poder enquistado post-Guerra Fría o post-Segunda Guerra Mundial y nuevo orden global desde ese entonces, sacando una foto congelada hasta la fecha, el único que ha atacado a todo lo que se mueve es Estados Unidos. Y lo ha hecho a través de viles mentiras. Recordemos que la primera víctima que se cobra una muerte, una guerra, la primera muerte, digamos, es de la verdad. La primera, y además decir que toda guerra es un engaño. Lo digo, solo para tener una idea gráfica, porque no terminaríamos nunca, el único país que ha atacado en agosto del 45 a Japón, en el 50 a Corea del Norte y Corea del Sur, en el 52 a China, en el 54 a Guatemala, en el 58 a Indonesia, en el 61 a Cuba, en el 65 a Vietnam del Norte, en el 64 a Laos, en el 69 a Camboya, y podría seguir nombrando, o sea, no termina la lista. Lo último que tenemos 2014 al presente es Siria, digo, en los Estados Unidos. O sea, me gustaría que nos quedemos con una frase como para repensarlo. Parece una frase tonta, ¿sí? Inocente, pero no tiene nada de hipocresía y no tiene nada de inocente. Toda guerra es un engaño. Ok. Toda guerra es un engaño. Partiendo de esa base en adelante, humildemente, no lo digo, hace algunos años ya, más de 14, dedicado a las relaciones internacionales y específicamente al tema de la guerra, intentando comprender, tengo algunas cosas muy claras. Viste que en general uno cuanto más sabe, tiene más dudas. Sí. De hecho, el saber te aporta eso, ¿no? Las certezas son para los ignorantes. Pero digo, tengo algunas pequeñas certezas. Y una de esas certezas es que la maquinaria infernal de la guerra va a seguir siendo un negocio inconmensurable al cual el poder no puede resistir. Sobre el análisis que hacíamos del poderío nuclear que hay, Sí. vos me vas a decir quién lo tiene, quién no, si la guerra es por Sí. eso y todo lo demás. Sí. A eso iba con el impacto de la generación de armas nucleares que están teniendo varios países en el mundo. Digo, podrían hacer explotar la Tierra el día de mañana. Por supuesto. Sí, si esa era tu duda, ya te lo afirmo. Ok, claro. De hecho, quería tirar que lo sepas, un título impactante para que la gente diga, che, si quieren mañana apretan un botón y se termina la humanidad. Sí. Suena muy simplista, ¿no? Pero a mí me aterra un poco. No. Quienes tienen ese botón además son gente que realmente no pasa un psicotécnico simple, ni siquiera uno muy elaborado. O sea, no se puede subir ni siquiera a manejar una torre con peso a 4 metros de altura. ¿Sí? No estamos hablando de llevar, por ejemplo, un psicotécnico de un chofer de sustancias inflamables, por ejemplo, de un chofer de trenes, de un piloto de avión. No, estamos hablando de mucho menos. El psicotécnico más simple no lo pasan estos señores. Trump y Putin tienen entre ellos, a ver si escuchamos el número, más de 6.000 ojivas nucleares, cualquiera de ellas muchas más poderosas que el ejemplo de Hiroshima y Nagasaki. Nagasaki ya tenía plutonio, ¿no? Las otras eran de uranio enriquecido. Pero para que se entienda, estamos hablando de 4.200 disponibles por los rusos, lo que fue alguna vez la ex Unión Soviética, o sea, la hoy ex Unión Soviética, hoy Rusia, y Estados Unidos, los Estados Unidos de América. 3.000 y pico de ojivas nucleares. Para que se entienda la dimensión, algunos de los 20 aviones que son super casa de última generación
los B-2 no pueden ser interceptados por radares, tienen 2 pilotos y pueden trasladarse 11.000 kilómetros sin repostar. Imagínate repostando en cualquier parte del globo. Por supuesto que necesitan una asistencia en terreno, como fue en este caso, ¿no? Pero digo, uno solo de esos aviones, de los 20 que tiene, puede llevar 13 ojivas nucleares. Tiene capacidad para llevar 13 ojivas nucleares. Es decir, 35.000 kilos útiles de armamento. Llaman la atención los datos. Me quedé con esto de que la guerra siempre termina siendo un negocio al cual el poder no se puede resistir. Sí. Me quedé con lo de Estados Unidos siempre, y no solamente con este caso, sino también puedo poner Irak en el medio, de que siempre encuentro un argumento como para ir a atacar. Siempre es defensivo, que ¿no? tengas ganas. Exactamente. Es como que siempre me están atacando, yo tengo que ir a atacar, pero de paso me quedo con un par de pozos petroleros que me van a venir bien para resistir. Sí, además muy rudimentario el verso, siempre es el mismo, ¿no? O sea, ahí tenemos al diablo, hay que atacarlo porque va a venir la paz, ¿no? Ese verso lo viene aplicando desde 1930 más o menos. Desde 1940 a esta fecha es el mismo verso. Vamos a liberar al mundo. En el conflicto puntual de Israel e Irán, ¿cuál es el argumento que se pudo encontrar? ¿Cuál es la fuerza hoy? ¿Tiene que ver con una cuestión de energía? ¿Tiene que ver con una cuestión económica? ¿Tiene que ver con una cuestión territorial, de religión? No tiene que ver con el negocio de la guerra. Después le buscamos el argumento. Hay una política en relaciones internacionales, ¿no? Nosotros, de alguna manera, el realismo piensa que un mundo según Hobbes, donde el hombre es el lobo del hombre. Y si no está Kant, del otro lado, justo enfrente, diciendo que existe una forma de organizarse y de vivir todo en comunidad, básicamente, ¿no? Como una especie de un orden en el que todos nos respetamos. Pero esta idea entre Hobbes y Kant, ¿no? Que viene perdiendo por paliza, ¿no? Que ha ganado tristemente el realismo en esta teoría. Hay una teoría interesante que es la de los hechos consumados. El mismísimo Trump habilitó iniciar la guerra, entre comillas, ¿no? Contra Irán, sin pasar por el Congreso. Ahora tiene sus problemas a nivel local. Pero digo, independientemente de todo esto, primero ataquemos, después buscamos los argumentos. Y hoy, a esta altura ya, queda absolutamente claro que en realidad los argumentos van a ser básicamente alguna ardida. En ese contexto, en el cual nosotros tendríamos que estar tranquilamente en una tribuna, como si estuviésemos en Parque Roca mirando un lindo partido de tenis y tratar de ni siquiera esbozar una sonrisa, ¿qué papel juega la Argentina y qué opinión te merece, digo, un presidente como Javier Milei, que sale a hablar y a ponerse directamente de un lado de la cuestión? Bueno, esa es la respuesta que yo trato de evitar y me hacen siempre los periodistas buenos como vos, que van directo al hueso, ¿no? Nos pone en un lugar triste, doloroso, pecaminoso y angustiante, ¿sí? Derribando una larga historia, de la cual los libros de historia pueden dar cuenta, de una larga historia de neutralidad de la Argentina en momentos en los que realmente era muy, muy difícil, muy complejo y muy costoso ser neutral. Neutralidad, tirados por la borda por diversas respuestas que a mí yo preferiría evitar, digamos. Generalmente podría ser por desconocimiento, por ignorancia, en fin, muchas razones, pero como digo, derribando una historia, digamos, sustanciosa en términos de neutralidad, de la cual la Argentina podría haber hecho pie, o debería hacer pie, para de alguna manera conectarse luego con el mundo de una manera más inteligente, ¿no? Y además porque no estamos preparados para cualquier cosa que pase si nosotros tomamos una posición, digo, ¿no? No tenemos un Ministerio de Defensa que pueda llegar a, no sé, a bancarse un avance de alguna de las fuerzas. Sí, en realidad no tenemos desarticulado todo. No tenemos nada, por eso digo, digamos, estamos desprotegidos y estamos llamando como al enemigo, ¿no? Sí, buscando un enemigo que no tiene nada que ver, digamos, ¿no? En una alineación casi automática, muy costosa y muy dolorosa, digo, ¿no? Habría que ver qué nos pasa a los argentinos, ¿no? En esto, déjame hacer un poquito de mea culpa, ¿no? ¿Qué nos pasó a los argentinos tan triste y tan malo para que hayamos elegido
para que nos identifiquemos con el roto, con el peor de todos, ¿no? Realmente algo muy triste y muy doloroso nos tiene que estar pasando para haber elegido al peor de todos. Te citaba, y voy a cerrar con esto, me gustó la reflexión que hiciste sobre la inteligencia artesanal. Hay un audio que está dando vueltas hoy, tras a cualquier red social, y hay alguien que le pregunta a la inteligencia artificial si es probable que haya una tercera guerra mundial, ¿no? Que me parece que es el miedo que tenemos todos, más allá de la posición que querramos ocupar, porque viste que en Argentina somos muy de River Boca, de Foro Chevrolet. Miedo fundado, muy fundado. Nunca estuvimos, yo ya te digo, hace 15 años, Sí. quienes me conocen, googlean fácilmente, de hecho no aparece en el 10% de lo que yo he dicho, escrito, publicado, pero digo, yo vengo repitiendo esto hasta el hartazgo, a veces me aburro de mí mismo, pero digo, hay demasiadas armas de destrucción masiva como para seguir jugando con fuego. Demasiadas. ¿Y sentís que hoy estamos más cerca que nunca? Sí, yo creo que estamos coqueteando, digamos, muy... la humanidad está eligiendo un camino equivocado hace tiempo, ¿sí? Hace 150 años nosotros logramos modificar a escala global. Esto no lo digo yo, lo dicen expertos en el tema. Hoy el mundo está más caliente que nunca en términos globales y tiene que ver con lo que hemos hecho, el daño irreversible en la biodiversidad. Digo, haciéndonos los tontos mirando para otro lado, ¿no? Viendo a ver quién es el culpable. Lo cierto es que los seres humanos hemos logrado modificar nuestro hábitat, el único planeta que tenemos, y ya empezamos a ver las consecuencias tangibles de esto, ¿no? Desde el punto de vista de que hay más sequías, más lluvias intensas, más inundaciones, más, ¿no? Que no tienen que ver con, como se le quería explicar antes, que era una especie de la obra de la naturaleza. Bueno, no es tan obra de la naturaleza. Y eso está relacionado con lo que el ser humano ha hecho mal. Hemos hecho mal. Además de negar lo que eso sería una estupidez, digo, jugar con esto, insisto, Estados Unidos tiene la capacidad militar disponible en manos de alguien que no pasa un psicotécnico, apretar un botón rojo, más de 3.400 ojivas nucleares de plutonio enriquecido. Es una cosa que no existe. Para que entendamos, existe el uranio y a través de una batidora, lo vamos a contar, en realidad es una centrifugadora muy potente a 60.000 vueltas por minuto, un mecanismo de relojería, para que se imaginen, queda un reloj suizo, queda tonto al lado de lo que significa una centrifugadora de uranio enriquecido, ¿sí? Pero independientemente de las características, ¿no? Que es la actividad humana más regulada que existe, la actividad nuclear, digo, el plutonio no existe, es algo que generó el ser humano buscando la destrucción de otro ser humano, ¿no? Porque en última somos todos hermanos. Digo, hay demasiadas armas de destrucción masiva para que nosotros sigamos coqueteando con nuestro destino, digamos, de esta forma. Yo lo explico solo de una manera que tiene que ver con que el ser humano no tiene un depredador natural y lamentablemente el destino nos ha jugado una mala pasada, que es que somos nosotros mismos, ¿no? Juan, te consulto sobre la continuidad de este conflicto con un alto en fuego que, bueno, no parece tan así a estas horas, Sí. y sobre la amenaza puntual que ha hecho Estados Unidos sobre directamente derribar el gobierno iraní, como en su momento hizo con Irak, ¿no? Una amenaza que tenía hasta el punto directamente de invadirlo en su momento y de descabezar, por decir, al gobierno iraní ahora. ¿Es posible que Estados Unidos se meta intensamente en ese conflicto? ¿Es un paso más que se vendría en esta situación o te parece que no quieren comprometerse tanto? Mira, yo creo que la respuesta de Estados Unidos va a estar en las arcas de su economía. Si la economía no crece, recordemos que, como las corporaciones, una especie de vida propia, Estados Unidos necesita seguir expandiéndose. Eso es lo que le queda para cualquier imperio que pretenda ser imperio, en este caso, del bien o del mal, no importa, ¿no? Entonces, esta hiperexpansión obligada en la que se ve los Estados Unidos tiene que echar mano a su músculo militar. Si no lo hace, correría el riesgo de dejar de crecer, ¿no? Entonces, si bien las deudas de los Estados Unidos las financia el mundo entero, el principal músculo que tiene es el músculo
indudable, esto está fuera, o sea, yo no hay lugar a dudas. Por supuesto, admito argumentos en contra, digo, ¿no? Pero yo no tengo la más mínima duda, digo, yo acabo de decir que la certeza de los ignorantes, pero en este caso tiene que ver con un estudio, digamos, y lo ha hecho la historia, ni siquiera lo digo yo. Mirás para atrás y lo revisás y vas a encontrar esas respuestas. Está relacionado con la economía, ¿sí? Con cómo está su economía. Entonces, si necesita más guerrear o menos guerrear. Y después, bueno, son socios estratégicos con Israel, entonces difícilmente pueda retirarse o terminar ahí. Después vemos cuáles son los argumentos, después van cambiando los argumentos, van mutando. Eso no interesa. O sea, eso es lo de menos. Lo importante es si tenés a quién atacar y qué es lo que le podés sacar o no. Lo otro después lo discutimos. Juan, me parece un muy buen final, una muy buena reflexión como para quedarnos pensando un poco sobre cuál es el conflicto, por qué. Voy ahora sí con la última, que siempre me interesa a los oyentes de la radio, que valoran estas notas, que valoran que llamemos a profesionales, que, a ver, tratemos de desglosar las noticias y no nosotros ponernos a repetir como loros lo que rezan los diarios. Si vos tuvieses que recomendarle a alguien una lectura, un link, un video como para poder entender de qué va el conflicto, y viste que todo pasa por el filtro de los medios nacionales también, de cómo baja la noticia, nosotros tratamos de desagregarlo cada mañana leyendo la tapa de todos los diarios y te contamos, mira, este te va a explicar esto por esto, y este te va a explicar esto por esto otro. ¿Qué recomendarías a la gente como para poder entender en este caso, en el plano internacional, este conflicto? Oh, wow, pregunta compleja. Bueno, yo lo que recomendaría sería que no surfeen la noticia actual. La noticia actual tiene la coyuntura, la inmediatez y la problemática del que te lo cuente. Yo al contrario, yo diría que vayan para atrás, que lean un poco de historia, que lean, por ejemplo, el conflicto en Vietnam, que nos han tratado de mentir, digo, los yanquis diciendo que lo ganaron, bueno, lo perdieron por paliza. Estas cuestiones, ¿no? Para que puedan pensar libremente. Y los invito también a desconfiar de todo. Ojo, de Alejo Venturino, de lo que decimos, digo, ¿no? De mantenerse alerta. Creo que el beneficio de la duda, y hoy estamos, digamos, atravesados por, tenemos al acceso a la Biblioteca de Alejandría, a un botón, gratuita, que esto no pasó nunca. Sin embargo, estamos en un momento en el que la mayoría de los seres humanos ni siquiera pueda formular un pensamiento abstracto y donde las noticias, a través de nuestros celulares, nos están haciendo más tontos, nos muestran cosas que ya queremos ver. Es decir, si ves una cola en internet, te muestran más colas y te mantenés interesado en eso y estás en el horno, ¿sí? Entonces, diría que miren, que scrolleen menos y que lean cualquier cosa de historia. Lo primero, es más, si no les gusta leer, pueden escuchar audiolibros, pero pueden, por ejemplo, buscar esto que decimos, ¿no? Hiroshima y Nagasaki, de qué se trató, cómo quedó Japón, la guerra de Vietnam, digo, por algunos ejemplos. Y después de lectura casi obligada para esos momentos, que es el único libro que yo recomiendo como para repensar, porque después yo puedo leer a Krishnamurti, pero tiene que ser tu momento, yo recomendaría que lean un libro muy interesante que es El hombre en la búsqueda de sentido, de Viktor Frankl. Pero sobre todo que lean historia y que se mantengan atentos, inquisitivos, con dudas, con preguntas, ¿sí? Y sobre todo esto en la búsqueda, que es una poderosísima herramienta, por supuesto que la estamos formando nosotros creemos que la IA nos está haciendo un favor, de hecho nos lo hace todos los días, nos facilita, nos hace un listado, nos ayuda con una receta, nos invita a ver dónde pasar el fin de semana, nos hace sugerencias, y eso está muy bueno. Pero el problema que tenemos es que también nosotros estamos formando esa poderosa herramienta y estamos cada vez pensando menos. Juan, muchísimas gracias. Nos trae un poquito de problemas. Gracias a ustedes, chicos, un placer, y cuando ustedes lo desean, tienen a un gran productor que lo ha hecho posible también. En estos días fueron muy complicados y Facundo buscó la manera para que pudiéramos estar charlando esta mañana con ustedes. Aplauso para él entonces. Juan, muchísimas gracias, siempre. Abrazo a ustedes.
Juan Venturino, abogado, divulgador, analista internacional, bueno, charlando un poco del conflicto de la actualidad, pero también un poco de historia, repasando por qué, de dónde vienen los conflictos, como para poder entender un poquito más al mundo.